Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a su espacio. Soy Giselle, soy psicóloga y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema súper interesante. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son las emociones, sus componentes. Y es que este tema a mí me parece muy importante tratarlo porque pues en redes sociales justamente vemos de todo. Me parece que se van a los extremos en el sentido de que de repente vemos personas que parece que de nada se preocupan, que todo les sale bien, nunca se estresan, no se enojan, todo tranquilo, ¿no? Y también vemos del otro lado justamente esta parte en la que las emociones son demasiado desbordadas, tanto que, como se los comentaba en el video anterior, tendemos también a contagiarnos de esas emociones, ¿no? Entonces, hoy vamos a conocer un poquito más al respecto, estaremos trabajando juntos y aprendiendo juntos, entonces, sin más, vamos a ello, ¿vale? Iniciemos. ¿Qué son las emociones? O en general, ¿qué es la emoción? ¿Va? La emoción es un conjunto de cambios fisiológicos, cognitivos y motores que surgen justamente de la valoración que nosotros hacemos consciente o inconscientemente de un estímulo. Este estímulo puede ser interno, te estoy hablando de a lo mejor un pensamiento o una imagen que se esté reproduciendo en nuestra mente, o algún estímulo externo, alguna situación o conducta respecto de alguien más. Esto ocurre justamente en un contexto determinado y en relación a los objetivos que tenemos en un momento concreto de nuestra vida. Es decir, si ahorita en este momento, tiembla, a mí personalmente con base a mi experiencia, sí me va a provocar un poco de miedo o angustia, ¿no? Pero puede ser que en otra persona no provoque lo mismo. A lo mejor puede ser más tranquilo y lo puede manejar de mejor manera, ¿no? Entonces, realmente todo lo que se percibe a través de nuestros sentidos es analizado primeramente en áreas específicas de la corteza cerebral, ¿vale? De ahí va a pasar justamente a un filtro emocional, donde esas percepciones sensoriales se etiquetan como puede ser buenas o malas, ¿va? En general cualquier psicólogo te va a decir que tus emociones no son buenas o malas, pero esto depende de las experiencias que tú hayas tenido en tu día a día o más bien a lo largo de tu vida. Estas emociones pueden ser atractivas para nosotros o pueden ser no tan aceptadas, ¿vale? Las tendemos a rechazar un poquito, como por ejemplo hay personas que controlan mejor el miedo y personas que si lo sentimos, ay no, esto me sobrepasa, ¿no? A esto también se le llama el umbral de la emoción. La emoción tiene un canal en el que en el momento en el que la estamos sintiendo tiende a subir y conforme va pasando el tiempo va bajando, ¿no? Por eso es que a nosotros nos dicen cuenta 10 segundos y después hablas, ¿no? Es como darle ese proceso a la emoción de sentirla, que llegue a su umbral máximo y posteriormente baje para darnos oportunidad de actuar con racionalidad, ¿vale? La información que nosotros recibimos de forma externa o interna, ya una vez que pasa ese filtro emocional, tendemos a darle un significado o una interpretación. Es decir, una persona te puede decir tener miedo es malo y otra persona te puede decir tener miedo es bueno, ¿vale? Realmente son procesos cognitivos o mentales de razón y de pensamiento que se elaboran a partir de funciones ejecutivas complejas. Otra parte que yo me he dado cuenta que confundimos o tendemos a confundir un poco qué es la emoción y qué es un sentimiento, ¿vale? La emoción tendemos a decir que es como yo me siento o como yo lo sentí y de alguna forma está bien porque cada quien interpretamos la información y lo que sentimos de manera distinta. Sin embargo, la emoción y el sentimiento tienen un proceso cognitivo distinto, ¿vale? Yo quisiera que por favor juntos aprendiéramos a no separar tanto la emoción de la parte cognitiva, de la parte de inteligencia, de la parte de pensamiento, porque realmente el objetivo principal que debemos lograr es justamente poder actuar con ambos, que ambas partes nos ayuden a tomar mejores decisiones en nuestra vida, ¿vale?
Entonces, la emoción pues es justamente esta parte, la interpretación inicial que tenemos ante un estímulo. A raíz de eso, o más bien, sí, a raíz de la emoción vienen los sentimientos. ¿Esto qué es? La emoción tiende a ser muy corta, tiende a tener una duración muy corta, ¿vale? Por ejemplo, si a mí me sorprende algo es... ¡Oh my God! ¿Y cuánto duró? 10 segundos me duró la sorpresa, ¿no? Sin embargo, esta sorpresa, dependiendo de cómo yo la interprete y qué significantes y significados les dé mentalmente en el proceso cognitivo, a partir de ahí se van a generar sentimientos. A lo mejor, si a mí me sorprenden en mi cumpleaños con regalos y una super fiesta con mis amigos, pues a raíz de ahí voy a hacer un sentimiento positivo, ¿vale? Pero a lo mejor si me sorprenden con que, no sé, algo que se me ocurra, vendieron mi auto, posiblemente genere un sentimiento negativo, que fue precedido por una emoción de enfado, de angustia, ira tal vez, ¿vale? Entonces, pues sí es importante para nosotros que aprendamos a distinguir entre una emoción y un sentimiento. Recordemos que la emoción precede al sentimiento y que por lo general los sentimientos son más largos y las emociones son más cortas en cuanto a la duración, ¿vale? Si te está gustando, por favor suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. La verdad es que nos ayudas muchísimo a crecer en este canal. Esperamos poderte ayudar. Nuestras emociones forman parte de nuestra identidad. Nuestras emociones en gran medida son nuestra identidad. Y las emociones tienen tres principales funciones, ¿vale? Tienen funciones adaptativas, tienen funciones sociales y tienen funciones motivacionales, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, en la parte de una función adaptativa, el miedo en lenguaje subjetivo se interpreta como el miedo y en un lenguaje funcional hablamos de un sentido de protección. Sabemos que el miedo nos alerta ante algún peligro que podamos estar percibiendo, ya sea externamente o inclusive internamente, ¿vale? Hablamos de un lenguaje subjetivo y de un lenguaje funcional. Por ejemplo, en el caso de la sorpresa que les comentaba hace un momento, el lenguaje funcional o la interpretación vendría como a lo mejor el sentido de inspección, de búsqueda, de la curiosidad. En este caso, por ejemplo, también la ira como lenguaje subjetivo vendría teniendo el lenguaje funcional con este sentido de destrucción, ¿vale? Que pasa mucho en algunos trastornos de personalidad, como viene siendo el trastorno negativista desafiante, por ejemplo, donde realmente reproducimos ciertas conductas derivadas de una emoción, donde tendemos justamente a destruir o a no obedecer, o justamente la hiperactividad, por ejemplo, tiende a esto, no tener ese control de emociones para poder justamente controlar la parte del lenguaje funcional y poder regular nuestras conductas. El lenguaje funcional, por ejemplo, de la confianza, se interpreta como el sentido de la afiliación. En este caso estamos hablando de una función social, ¿vale? También las emociones nos ayudan justamente a formar parte de la sociedad. Es decir, yo no puedo ir a un velorio y morirme de la risa. Sabemos que es pues socialmente no aprobado que uno haga eso, y las emociones nos permiten adaptarnos y funcionar socialmente de forma correcta, ¿de acuerdo? Entonces, ante esto, los autores reconocen que hay emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias o básicas justamente son como parte de un estímulo más natural que se forma de manera, como les comentaba, consciente o inconsciente, ¿vale? Vamos adelante y les platico un poquito más acerca de ello. Las emociones primarias son 6 principalmente. Esto también depende de qué autores estemos revisando, ¿de acuerdo? Pero principalmente reconocemos el miedo, la angustia, la ira o rabia, el asco, la tristeza y la alegría. Sí, en este sentido nos fallaron en las películas, les hicieron falta 2, pero como les comento,
Pues realmente depende de los autores que estemos revisando pues en la parte documental, principalmente son estas. Después tenemos las emociones secundarias. Las emociones secundarias son adquiridas y amplían a las emociones primarias. Esto con el fin de que lo que sintamos en cada situación se complemente en función de nuestras características personales individuales, es decir, del aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, de cómo lo hemos interpretado y cómo lo hemos adaptado a nuestra vida, a nuestra personalidad y a nuestra individualidad. Es como adaptarlo a nuestra propia biografía. Por ejemplo, en este caso, las emociones secundarias podrían ser culpa, vergüenza, satisfacción, celos, aceptación, resignación, placer. En este sentido, por ejemplo, emociones secundarias como lo que es la angustia, la incertidumbre, preocupación o nerviosismo estarían afiliados a la emoción primaria del miedo, ¿vale? Que de alguna forma te pone alerta y que, por ejemplo, este tipo de emociones de angustia y de incertidumbre lo vemos también muy ejemplificado en un ataque de ansiedad, donde sabemos que algo va a pasar. No sabemos qué, pero seguramente hoy va a pasar algo muy feo. Tendemos a pensar que el futuro no es tan bueno. Este tipo de pensamientos que nos invaden pues tienden a nacer del miedo, ¿no? Y de la incertidumbre. En este caso, por ejemplo, emociones secundarias como lo que es el desconcierto, el sobresalto, el asombro, pues justamente vendrían de o nacerían de una emoción primaria que sería la sorpresa, ¿vale? Así yo les podría seguir dando ejemplos. Por aquí les voy a estar dejando una tablita donde ustedes van a poder ligar las emociones primarias con las emociones secundarias, ¿vale? A mí lo que realmente me quiero enfocar es ¿para qué, Gis? ¿Para qué queremos conocer de las emociones? Quiero que tú seas consciente de que estas emociones, una vez que nosotros logremos identificarlas de forma personal, saber qué tipo de situaciones me hacen sentir de tal o cual manera, nosotros tenemos ese poder y esa decisión de percibirlas, de comprenderlas y de regularlas, lo que justamente nos va a permitir tener mayor control de nuestra conducta, ¿va? Te voy a poner un ejemplo. Si un matrimonio se levanta en la mañana y dice, amor, ayúdame a lavar el carro. Ok, se va, regresa y la pareja no lavó el carro. Nuevamente, se vuelven a levantar en la mañana, mi amor, ayúdame a lavar el carro. Sí, claro. Se va, regresa y nuevamente no lavó el carro. ¿Qué estoy sintiendo? A lo mejor me siento triste porque no me hacen caso. A lo mejor estoy furiosa, realmente me siento enfadada porque me fui un día a trabajar y regresé y el carro no estaba limpio. O no me siento apoyada por mi pareja en las actividades que tenemos que desempeñar en el día. Justamente detenerse a pensar en qué es lo que estoy sintiendo. Y sobre esa emoción sabemos que va a haber una consecuencia conductual o la conducta precede de la emoción, ¿vale? Entonces, generalmente, ¿qué hace una persona cuando está molesta? Levanta la voz, grita, puede ser inclusive que golpee, azote una puerta, culpe al otro, que era lo que también platicábamos del locus de control, es que no fui yo, fuiste tú. Entonces, a través de que nosotros reconocemos qué emoción estamos sintiendo y que la comprendamos, muchas veces justamente se habla de que las emociones se sienten en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el miedo se siente posiblemente, o muchos autores interpretan que se siente en los pies, con base a una muestra poblacional. Decían, ¿el miedo dónde lo sientes? Pues en los pies. El temor, igual, ¿no? La ira, la rabia, la frustración en los brazos, en las manos. La tristeza en el estómago. Inclusive un dato curioso es que hace muchísimos años pensaban que el estómago era el corazón, porque era ahí donde se sentían mayor parte de las emociones. Entonces, una vez que yo estoy logrando comprender cómo me siento y qué emoción estoy viviendo,
a partir de ahí podemos regularla, ¿va? Y crear un diálogo o crear una situación que nos permita llegar a la solución y no generar más problemas de los que ya estamos teniendo. En este caso, si yo llego y no encuentro el auto lavado y digo, ay, es que tú no me haces caso nunca me apoyas, siempre haces lo mismo, me ignoras, etcétera. Realmente no estamos estableciendo un diálogo, ni siquiera una discusión, porque una discusión tiene como finalidad llegar a un objetivo. Realmente lo que estamos haciendo es gritar y reclamar y expresar la emoción de una forma no sana. En cambio, si yo trato de controlarme un poco, le pido a mi pareja, oye, vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué razón no pudiste lavar el carro o por qué razón no lo hiciste? Y a través de esa discusión o de esa comunicación activa que estemos teniendo con la otra persona, podemos justamente llegar a una solución a partir de una emoción regulada, ¿vale? Entonces justamente lo que quiero es que nosotros aprendamos que sí podemos reconocer nuestras emociones, percibirlas, comprenderlas y a raíz de eso controlarlas, regularlas más bien y usarlas para nuestro propio beneficio, ¿no? Hay ciertos componentes que es necesario que nosotros conozcamos respecto de la emoción y cómo la estamos interpretando para que justamente nosotros podamos tener esa regulación de la emoción. En primer lugar, tenemos que reconocer si la emoción la estamos interpretando de forma interna o la estamos interpretando de forma externa. ¿Esto qué es? Hacerse responsable de una emoción quiere decir, yo me enojé por lo que tú hiciste. Yo soy responsable de lo que yo sentí. Aquella persona o aquella situación es responsable de lo que él o ella hizo, ¿no? Es decir, en el caso del auto, yo soy responsable de enojarme. Él es responsable de la conducta que realizó, ¿vale? Realmente él no tiene la culpa de que yo me haya enojado porque yo decido, a lo mejor yo decido no intensear, como yo les digo a veces, no intensees, no te enojes y busca otra emoción o busca algo más, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? No me voy a enojar, simplemente ya me di cuenta que no tienes tiempo de hacerlo, no te preocupes, yo voy a hacer algo para que esto mejore, ¿no? No les estoy diciendo que vivan de hacer feliz al otro, claro que no, pero sí ustedes pueden controlar qué sienten a raíz de lo que está pasando afuera. También, si es una emoción controlable o es una emoción incontrolable. En el caso, por ejemplo, de los ataques de ansiedad, el sentimiento de angustia, de incertidumbre tiende a superar muchas veces a la persona, al individuo. El umbral de la emoción llega a ser muy alto y por eso es importante que nosotros conozcamos de ciertas técnicas de relajación o ciertas técnicas que nos ayuden a bajar el umbral de esta emoción, ¿vale? A raíz de que yo lo pueda controlar es que voy a poder regularlo, ¿vale? En caso de que sea una emoción incontrolable, pues en efecto tendríamos ya que estar hablando de buscar apoyo profesional. Recuerda que también por aquí vamos a estar compartiendo mis redes sociales, estamos para escucharte y por supuesto si te quieres acercar, con muchísimo gusto vamos a estar aquí, ¿vale? Entonces, después de este breve comercial, el último punto es si la emoción es estable o si la emoción es inestable, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Realmente esto ocurre ante una situación, ante un estímulo, o tenemos que aprender a identificar qué clase de situaciones nos hacen sentir de esa forma, ¿vale? O también tiene que ver con que de repente, no sé, en un minuto estoy asustada y de repente ya me estoy riendo de felicidad y de repente ya estoy fúrica, ¿no? Hay diferentes trastornos de personalidad donde justamente podemos pasar de una emoción a otra de forma abrupta, y pues realmente esto sí tendría también que tener un apoyo profesional. Sin embargo, la mayor parte de las emociones pues
en Navidad cuando me entregan a mí un regalo, muy seguramente estaré feliz y posiblemente pase al llanto, pero no al llanto de tristeza, ¿no? A eso se refieren con una emoción estable e inestable. Una vez que nosotros vayamos poco a poco, chicos, porque esto es un proceso, yo siempre les pongo el ejemplo, es como ir al médico. No solamente con visitarlo ya te vas a sentir mejor. Realmente nuestra salud psicológica y mental depende en gran medida de nosotros mismos y de la constancia con la que lo trabajemos. Muchos psicólogos, independientemente del área a la que pertenezcan o de la corriente a la que pertenezcan, puede ser psicoanálisis, cognitivo-conducteral, gestálica, etcétera, humanista, van a tener diferentes formas de abordar este tipo de temas, ¿no? Realmente aquí lo que importa es que tú seas constante, que seas comprometido y que realmente generes esa conciencia de salud mental que todos necesitamos. Entonces, pues bueno, aquí como actividad, yo creo, a mí me gusta mucho hacer collage. Entonces, si tú estás de acuerdo, puedes hacer un breve collage con representaciones de las emociones que te han acompañado a lo largo de la última semana. A lo mejor tuviste un percance en el trabajo, o a lo mejor tuviste un gran día con tu familia y te sentiste súper feliz. Quiero invitarte a que hagas un collage del mejor día de la semana o de las emociones que tuviste en esta semana, ¿vale? Eso, ¿sabes? Nos va a dar una perspectiva de cómo fue, porque realmente vivimos diario como en una constante rutina y no nos damos cuenta de todo lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Entonces, a lo mejor ayer me levanté súper de malas, o sea, del verbo no me hable nadie, y conforme fue pasando el día, platiqué con mis compañeros de trabajo, tuve un buen resultado en mi desempeño, me fui a tomar un helado con mi pareja y mi día fue mejorando, y aunque inició mal, realmente en el transcurso de la tarde me sentí bien, me sentí feliz, y antes de dormirme me sentí pleno, sentí placer o sentí felicidad, o sabes qué, sí me dormí con un poco de tristeza. Realmente el hecho de que nosotros vayamos plasmando, ya sea en una hojita, en un collage, como les comento, estas emociones nos hace ser más conscientes de ellas y qué emociones están predominando en mi día a día, ¿vale? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido la información, espero que les esté gustando el contenido. Por favor, escríbanme en los comentarios qué les parece, qué temas les gustaría que tratáramos, y pues bueno, sin más, les agradezco nuevamente que estén aquí con nosotros, que nos acompañen. Les mando un besito, un abrazo. Cuídense mucho.